Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Porque la palabra de Dios ilumina nuestras mentes. Es nuestra misión, lucha contra corriente. El mundo Conocer la palabra de Dios es conocer a Cristo. se libra a las calles predicando el evangelio de Dios. Con la Biblia en la mano. Con la Biblia en la mano. Mensaje de amor. Salir a las calles predicando. Escucha la palabra de Dios. Predicando el evangelio de Dios. Comenzamos. Cristo misionero, llevamos un mensaje de amor. Que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, que la iglesia salga a la calle. Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores. Quiero lío en la diócesis. Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a su canal de Laico a Laico y Espacio TV. Bien, pues hoy vamos a reflexionar un poquito sobre el sacramento de la unción de enfermos. Como siempre, los invitamos a que tengan por ahí su libreta, su lápiz o pluma, su Sagrada Escritura para anotar algunas citas bíblicas que pues vamos a dar ahorita en esta reflexión, ¿verdad? Bien, dentro de los sacramentos que hemos estado viendo, analizando, compartiendo, recordemos que son los 7 sacramentos. Y hoy nos toca un sacramento de curación. Recordemos nosotros que los 3 primeros pues son de iniciación cristiana, como es el bautismo, la confirmación y la primera comunión. Y la vez pasada vimos el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? O sacramento del perdón, o la confesión, ¿verdad? Estuvimos ahí analizando también lo importante que es el confesarse, el arrimarse a Dios, para pues dar nuestros pecados y que recibir las gracias que Dios nos da por ese sacramento. Bueno, pues ahora vamos a ver un poquito lo que es la unción de enfermos, ¿verdad? Vamos a hacerlo de la manera pues sencilla para que se entienda, ¿verdad? Y que es un sacramento de curación, también el sacramento de la confesión o del perdón de los pecados que hemos visto, también es de sanación. Son los 2 sacramentos de curación. Y ya por ejemplo, y ahora que terminemos estos, vamos a ver los de servicio, que es el orden sagrado y el matrimonio. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña oración ahorita para empezar. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine. Y decimos, don Manuel: Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Bien, nos ponemos entonces en las manos de Dios y para que nos dé el conocimiento y la fuerza y la voluntad y el amor con que lo hacemos para ustedes. Muy bien, bueno, sacramento de unción de enfermos. Bueno, el sacramento de la unción de enfermos, el sacramento de la unción, tiene sus raíces muy, muy antiguas, ¿verdad? Vamos a comentar así un poquitito, ahora sí que de historia, ¿verdad? Pero desde el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, cuando sale de Egipto, cuando Dios hace una alianza, pues le dice a Moisés: consagra a mi pueblo, ¿verdad? Y luego ya caminamos un poquito más al primer rey del pueblo de Israel, que fue el rey Saúl, y es ungido con un aceite. Y posteriormente es el rey David también, pues que es ungido con un aceite, ¿verdad? El profeta Daniel, pues él va ahí y hace esa unción con un aceite. No perdamos de vista ese símbolo tan pequeñito supuestamente, pero también tan grande y maravilloso. Y también podemos comentar un poquito que, por ejemplo, los romanos en aquellos tiempos, ¿verdad?
se les hacía también una unción de aceite y de reverencia al rey para fortalecerse y para dar lo mejor de todos aquellos soldados en aquella presencia en aquellos años. Entonces el aceite tiene una parte primordial en toda la vida del pueblo de Dios. Y bueno, vamos a ver entonces aquí, ahorita, como nos dicta más o menos nuestra guía, cómo Cristo, ¿verdad?, cura a los enfermos en esta parte, donde también se utiliza el aceite. Bien, dice, desde que entró el pecado a la humanidad, ¿sí?, el sufrimiento físico, moral, ha sido dominante. El hombre siempre ha buscado el porqué de la existencia del dolor y a veces se ha revelado a Dios echándole la culpa. Pero Cristo, que vino a traernos la liberación de la opresión del pecado, no nos explicó el porqué del dolor ni lo destruyó. Hay que tener mucho cuidado en estas dos partecitas. No nos explicó el porqué del dolor ni lo destruyó, pero se ocupó mucho de él. Su cuidado, ¿verdad?, para con los enfermos, sus curaciones, sus palabras llenas de esperanza para los débiles, constituyen una parte importante del Evangelio. Por eso en San Lucas, sirviéndonos de la profecía de Isaías, ¿sí?, en el capítulo 61 del 1 al 3, para que lo anoten ahí, si nos presenta la misión de Jesús, que está centrada en una liberación total del hombre. Entonces, bueno, ahí podemos nosotros notar, ¿verdad?, esa misión de Jesús. Vamos a escuchar. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado. Me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel, a anunciar el año favorable del Señor, el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. Me ha enviado a consolar a todos los tristes, a dar a los afligidos de Sión una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, cantos de alabanza en vez de desesperación. Los llamará robles victoriosos, plantados por el Señor para mostrar su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermoso versículo, ¿verdad? Cómo nos ilustra aquí el amor tan grande que tiene nuestro Señor para con todos, y lo manifiesta diciendo estos versículos, ¿verdad? Así es. Y sobre todo, ¿por qué? Porque dice, pronto los ciegos podrán ver, pero ver la verdad, no significaba propiamente en la vista, mas sin embargo, curaba de todo, pero sanaba también el corazón. Entonces, bueno, pero dice también que es un año de gracia. Nuestro Señor Jesucristo viene y hace una renovación plena y total y reconfirmación también del Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, se había salido del camino. Entonces viene y pone un orden, por decirlo así. Manifiesta su amor hacia los hombres. Y también podemos leer, por ejemplo, en Mateo, sí, que narra la actividad de la vida pública de Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, en Mateo 4, capítulo 4, versículo 23, podemos escuchar lo que nos dice ahí, ¿verdad? Jesús recorría toda Galilea, enseñando en la sinagoga de cada lugar, anunciaba la buena noticia del reino y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. Palabra de Dios. Vamos, Señor, muy bien.
sanaba. ¿Verdad? ¿De qué? De toda dolencia. Ya desde aquí nos está invitando a reflexionar que ese dolor a veces no nada más es físico, sino también espiritual, también de fe. Y muchas veces pensamos que el dolor nada más es físico, pero no, también es espiritual, también es psicológico, también es moral, también se divide en tantas ramas del ser humano que tenemos, toda esa, en este mundo de situaciones, de sentimientos, de emociones, y que solamente Él puede ayudar a sanar. Entonces, bueno, pues es un pasaje muy, muy bonito que nos da mucha referencia precisamente a esta unción que vamos a seguir comentando. Vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos. Hablemos de vida con Everardo Aguilar, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Los fieles laicos, discípulos misioneros, todos los viernes 8 de la noche, con Arturo Barrón. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia, con Ángel Naranjillo y Mónica Mendoza, todos los lunes a las 7 de la tarde. Reflexiones del Evangelio, todos los sábados a las 8 de la mañana. Con la Biblia en la mano, con Sabino Mejía y Manuel Díaz, todos los lunes a las 8 de la noche. Noches de película, todos los sábados a las 9 de la noche. Bien, entramos pues, vamos a leer otro texto bíblico de Marcos capítulo 6, versículo 56, para que nos ilumine un poquito más en lo que vamos avanzando en este sacramento. Escuchemos con atención. Y donde quiera que él entraba, ya fuera en las aldeas, en los pueblos, en los campos, ponían a los enfermos en las calles y le rogaban que los dejara tocar siquiera el borde de su capa, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Palabra de Dios. Ya lo vamos, Señor. Qué interesante, ¿no? Qué grande es la fe cuando el ser humano se da cuenta de la potestad y el amor de Dios, la misericordia de Dios. Tanto así que nos dice el texto, ¿verdad? Con solo tocar el manto, ¿verdad? Alguna partecita, su fe tan grande lo sanaba. Entonces, ¿quién es el mejor doctor? Siempre va a ser nuestro Señor Jesús. Muy bien, vamos a leer otro texto bíblico ahí también, para que nos sigamos iluminando de acuerdo a la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y nos dice en San Lucas capítulo 6, versículos del 17 al 19, lo siguiente, vamos a escuchar. Jesús bajó del cerro con ellos y se detuvo en un llano. Se habían juntado allí muchos de sus seguidores y mucha gente de toda la región de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Habían llegado para oír a Jesús y para que los curara de sus enfermedades. Los que sufrían a causa de espíritus impuros también quedaban sanos. Así que toda la gente quería tocar a Jesús, porque los sanaba a todos con el poder que de él salía. Palabra de Dios. Ya lo vamos, Señor. Qué interesante, ¿no? Fíjense que este texto bíblico nos hace una reflexión que debemos de tener muy en cuenta en la cuestión de lo que es el bien y lo que es el mal, ¿sí? Por ejemplo, ahí cuando nos dice que expulsaba a espíritus, ¿verdad?, demoníacos, ¿verdad?, espíritus malos, ¿verdad? Entonces, muchas veces no creemos
En el infierno no creemos en la gloria. Dios no existe, no hay cielo, no hay infierno, no hay purgatorio, no hay nada. Esos son dichos. Pero aquí Cristo lo está reafirmando. Quienes estaban ahí, que son verdaderos testigos, ¿verdad? Los apóstoles, veían cómo hacía estas obras tan maravillosas de tanta misericordia. El mal existe, hermanos, y necesitamos arrimarnos a las gracias de Dios. Precisamente por eso los sacramentos que ha instituido nuestro Señor, pues son para nosotros base para poder luchar contra el mal, ¿verdad? Pero ahorita en la actualidad mucha gente dice, no existe el mal, no es cierto. Tú vive tu vida, haz lo que quieras porque te vas a morir y no vas a hacer ya nada. No, no es así. Vamos a dar cuenta de nuestros actos. Y también no debemos de andar apoyando a cosas que no son de Dios. ¿Por qué? Porque por eso la gente se enferma de depresión, ¿sí? Se enferma de egoísmo, de idolatría, ¿sí? Se enferma de tantas cosas, de soberbia, que no alcanza a ver las gracias de Dios. Por eso en el sacramento de la unción de enfermos es importante que nosotros entendamos esas partes importantes de la fe. Porque ¿quién lo dice? Nuestro Señor Jesucristo. Con cuánta fe no se arrimaban y quedaban sanados. ¿Con cuánta fe te arrimas tú? ¿Con cuánta fe le pides a Dios? ¿Con cuánta fe estás amando a tu prójimo? Entonces, este texto es muy reflexivo y muy amplio. Pero vamos a continuar con otro texto para que nos siga iluminando. Es Mateo, Sí, 11 al 5. Vamos a escuchar algo. Cuéntenle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida y los pobres se les anuncia la buena noticia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay que notar que las curaciones de Cristo son más profundas de lo que puede parecer a un observador. Hay gente muy superficial, dice, ay, pues qué es eso que... Con sus milagros, Él tocaba los corazones y los disponía a aceptar el mensaje que libera al hombre de toda opresión. En alguna circunstancia lo expresó ciertamente antes de curar el físico sano, ¿sí? El corazón, o sea, curaba lo físico, pero también el corazón. Por eso decía, nos dice en Marcos 2:5. Marcos 2:5. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo, hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Palabra de Dios. Entonces fíjense en ahí cómo ciertamente, ¿quién es el que cura? ¿Quién es el doctor? Pues es Cristo mismo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante estar en ese contacto, en esa armonía con los sacramentos y darle su debido lugar. Vamos a seguir entonces con otro. Adelante, de ahí para verlo. Vamos a... Bueno, el sacramento es esencialmente la celebración, ¿verdad? Es una celebración. Pero vamos a ver un poquitito más en la perspectiva del Evangelio, cómo la salud pues no vale nada si el enfermo es esclavo del pecado, ¿sí? Precisamente porque porque si es esclavo del pecado, muchas veces no viene la sanación. ¿Por qué? Porque no hay verdadera conversión. ¿Y qué nos dice por ahí Mateo? En Mateo capítulo 18, versículo 8 y 9, dice, por eso, si tu mano o tu pie te hacen caer en pecado, córtatelos y échalos lejos de ti. Es mejor que entres en la vida manco o cojo, y no con tus dos manos y tus dos pies sean arrojados al fuego eterno. Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti.
Es mejor que entres en la vida con un solo ojo y no con tus dos ojos seas arrojado al fuego del infierno. Palabra de Dios. Bien, es la importancia de la conversión, es la importancia de la sanación. Debemos de entender que la sanación que Dios nos da es también por una fe y por una conversión y por un cambio de vida. No es un amuleto, no es una cosa mágica, sino sencillamente es ponerse en las manos de Dios, ¿verdad? Con nuestras virtudes, con nuestros defectos, con nuestras fallas, con nuestros pecados, pero reconociéndolos. ¿Para qué? Para que Él pueda sanar. Pero, ¿qué nos dice el texto, verdad? Pues precisamente eso. Es preferible, ¿verdad?, de que aceptes que estás cojo, que estás ciego, que estás manco, pero que eso no te impida llegar a la gloria o a la misericordia de Dios. Pero esas palabras más que nada es el pecado. Más que nada es el pecado, ¿por qué? Pues porque todos somos pecadores. Entonces nos da una gran luz también a nosotros, como Él nos sana. Vamos a continuar con otro texto, cómo es el poder de los apóstoles, fíjense bien. Sí, en el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, versículo 1. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Palabra de Dios. Ahora vamos a ir. Bien. ¿Qué dice nuestro Señor Jesús? Les da el poder a los apóstoles, también de sanar, ¿sí?, de expulsar demonios, ¿sí?, de curar toda clase de enfermedades y dolencias. ¿Quién lo está diciendo? Nuestro Señor Jesús. ¿Quiénes están recibiendo testigos frente a Él? Los apóstoles. Entonces viene ese caminar, ¿sí?, que ahorita vamos a ver un poquito más interesante en la siguiente etapa. Vamos a un pequeño corte, enseguida regresamos. De laico a laico, agradece tu preferencia, pues gracias a ti ya sumamos 3,000 seguidores y vamos por más. Bien. Bueno. Vamos a ver el texto bíblico, nos lo ha explicado, Manuel. Sí, dice, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar a los demonios y para curar a toda clase de enfermedades y dolencias. Bueno, aquí comentaba don Sabino que cómo Dios también dio ese poder, pero ¿a quién? A sus discípulos, ¿verdad? Entonces, he allí el sacramento de la unción de los enfermos, la importancia que tiene cuando una persona ya está grave, de que llamen a un sacerdote, ¿verdad?, precisamente para que realice este sacramento, ¿verdad? Así es. Y Dios les dio el poder. Por eso en otra cita que veíamos atrás decía que expulsaba espíritus malos, ¿verdad? Cuando un sacerdote llega a darle los santos óleos a un enfermo, pues es lo primero que llega, rociando agua bendita, ¿verdad? Precisamente porque a la hora de la muerte, pues yo creo que han de andar por ahí los espíritus queriendo hacer su lucha, ¿verdad?, andar perturbando las almas. Entonces, con el poder que Cristo les dio a sus discípulos, empieza esa lucha, ¿verdad? Entonces, qué gran regalo nos dio nuestro Señor Jesucristo, que por medio de sus
sus apóstoles o las personas que Él les dio el poder, que les imparte la iglesia que Él fundó, nos reparte este sacramento que es de salvación, ¿verdad? Es como si fuera un viático para, pues cuando ya Dios nos va a llamar allá a su presencia, ¿verdad? La oportunidad que nos da de perdonar primero nuestros pecados, como veíamos en la cita anterior. Cristo perdona los pecados y a través del sacerdote se perdonan los pecados, y pues ahora sí que nos pueden ungir con los santos óleos para darnos pues ahora sí el pasaporte, ¿verdad? Para estar en la presencia de nuestro Señor. A veces muchas personas tienen dudas, porque cuando una persona está enferma dicen, híjole, si llamo al sacerdote, pues pensarán que ya se va a morir, ¿verdad? Hay muchas dudas, ¿verdad? Las personas así creen, ¿verdad? Pero no, realmente no va a ser así. Es un sacramento de curación. Puede ser que sí se muera la persona, pero también puede ser que se sane, ¿verdad? Hay muchos testimonios de personas que están bien graves y gracias a la unción de los enfermos, pues han sanado y se vuelven a levantar, ¿verdad? Entonces es el poder de Cristo Jesús. Bien, vamos a ver otro texto bíblico de Santiago 5, del 14 al 15. ¿Sí? El apóstol Santiago pues nos presenta en su carta la unción de los enfermos, como es una práctica existente en las primeras comunidades cristianas. O sea, de las primeras comunidades cristianas ya había este sacramento, ¿sí? Entonces es importante que nosotros, así como vamos ahorita meditando el caminar de este sacramento, tengamos muy en cuenta este texto bíblico para que veamos cómo se constituye verdaderamente, o lo hace nuestro Señor Jesucristo, el sacramento de unción de enfermos. Y nos dice en la carta de Santiago, el capítulo 5, ¿sí? El versículo 14 al 15, dice: el que esté enfermo que llame a los presbíteros de la iglesia para que rueguen por él. ¿Sí? El que esté enfermo, ungiéndolo con aceite en nombre del Señor. Aceite. ¿En nombre del quién? Del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo. ¿Sí? El Señor lo levantará y, si ha cometido pecados, le serán perdonados. Aquí nos da un gran testimonio, una gran fuerza esta cita bíblica, que antes se le llamaba a la unción de enfermos, se le llamaba extrema unción, sacramento de extrema unción, o sea que ya se iban a morir. Pues no, señores, no se van a morir si reciben el sacramento. Si tú vas a tener una operación del hígado, de la vesícula, algo, pues puedes arrimarte al sacerdote, confesarte y que te pongan los santos óleos, porque dices tú, voy a ir a una operación que de riesgo, no se diga si es de cáncer o de alguna otra enfermedad peligrosa. Entonces puedes ir a arrimarte al sacerdote y pedirle, ¿sí?, la unción de enfermos, porque se supone que eres creyente, que vas a misa y que estás en gracia de Dios. Puedes pedírsela a tu sacerdote de tu colonia, de tu comunidad, y no propiamente porque te vas a morir, porque antes esa era la creencia, tráiganle al sacerdote porque ya se estaba petateando. No, no es así. Todos los enfermos podemos arrimarnos al sacramento de unción de enfermos o asistir a la misa, a la parroquia, que a veces cada mes hay una misa para los enfermos. Podemos ir nosotros a esa misa de enfermos, ¿verdad? Que a lo mejor ni siquiera estás enfermo físicamente, pero estás espiritualmente fuera del cauce, ¿verdad? Andas con santerías y cosas demoníacas, estás enfermo espiritualmente y necesitas la unción de enfermos. O sea, el verdadero significado es la gracia de Dios. Por eso dice, en la carta de Santiago nos dice ahí,
vayan con los presbíteros, o sea, el sacerdote, el señor cura, el padrecito, ¿verdad? ¿Para qué? Para que te realice el sacramento de unción de enfermos. ¿Qué más podemos decir, don Manuel? Al sacramento en sí, bueno, a ver, vamos a escuchar. Esencialmente la celebración del sacramento consiste en la imposición de las manos sobre la cabeza del enfermo y la unción con el santo óleo en la frente y en las manos, diciendo una sola vez, eso lo dice el sacerdote, ¿verdad? Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Eso es lo que dice el sacerdote, ¿verdad? Cuando le realiza es la oración pues para la unción de los enfermos, ¿verdad? Que dice el sacerdote. Ajá. Y dice, la imposición de las manos es un gesto cargado de simbolismo, con el cual se comunica la bendición, la fuerza del Espíritu Santo y se conjura contra las fuerzas del mal. Por eso es importante la imposición de manos. La unción con el óleo, muy usado antiguamente para curar las enfermedades y preparar a los atletas en la lucha, simboliza la salud del cuerpo y del espíritu. Fíjese qué importante es esta parte de la imposición de manos que hace el sacerdote cuando realiza la unción de enfermos, cuando unge el aceite en nuestra frente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu Santo, ¿sí?, quien está actuando verdaderamente ahí por medio del sacerdote, ¿sí? Entonces, bien, también simboliza esa fuerza y esa gracia y misericordia de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Pues es una salud tanto del cuerpo como del espíritu. Entonces no dudemos de eso, ¿verdad? Es muy hermoso. ¿Qué más continuamos, don Manuel? Este sacramento de la unción de los enfermos comunica la gracia del Espíritu Santo, como estaba diciendo ahorita, como ayuda para superar las dificultades que en orden a la salvación presenta la situación de enfermedad. Así es. ¿Cuántas situaciones de enfermedad no tenemos? Muchísimas. Muchísimas situaciones de enfermedad y de casos y de cada persona, porque cada uno somos diferentes y tantas personas, pues es muchísimo, pero aún así el Espíritu Santo ayuda a superar, dice, esas dificultades, seas quien seas, tengas la edad que tengas, seas rico, seas pobre, la gracia de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros, ¿sí?, para la salvación presente de cada uno de los que nosotros tenemos la fe y creemos en Cristo. Vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Hablemos de vida con Everardo Aguilar, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Los fieles laicos, discípulos misioneros, todos los viernes, 8 de la noche, con Arturo Barrón. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia, con Ángel Naranjillo y Mónica Mendoza, todos los lunes a las 7 de la tarde. Reflexiones del Evangelio, todos los sábados a las 8 de la mañana. Con la Biblia en la mano, con Sabino Mejía y Manuel Díaz, todos los lunes a las 8 de la noche. Noches de película, todos los sábados a las 9 de la noche. Bien, vamos a ver algunas nociones prácticas de este sacramento de unción de enfermos,
que pues por gracia de Dios, ¿verdad? Pues en este curso de los servidores de la palabra, pues el Padre Luis nos ha iluminado. Y vamos a leer qué nos dice ahí don Manuel, las nociones prácticas. Para recibir la unción, el enfermo debe estar en gracia de Dios, es decir, sin pecado grave. Si es necesario, el sacerdote confiesa al enfermo antes de darle la unción, ¿verdad? O sea que sí es un requisito de tener esa confesión también personal con Dios. Claro, pues el sacerdote está presente para que tú digas tus pecados. Y luego, ¿qué más nos dice? Como todos los demás sacramentos, para recibir la unción de los enfermos, es necesario que uno esté bautizado y viva. Ah, o sea, y el ser bautizado, fíjense bien, que es uno de los primeros sacramentos de iniciación, qué importancia tan grande tiene. Y también, obviamente, nos dice ahí, y que viva, es decir, que la persona esté consciente, que esté viva, ¿verdad? Ya cuando la persona acaba de fallecer, pues ya no se le pone el sacramento. ¿Por qué? Porque ya murió. Entonces, ¿está grave, está delicado? Sí, porque todavía está vivo, se le puede poner. Por eso les decía o les comentaba hace un momento, que si yo estoy enfermo, pues puedo ir o me van a operar, puedo ir a pedir la unción de enfermos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona está viva. Entonces es importante entender esto, porque algunas personas, porque hay cada caso que la persona ya falleció y quieren que ya tiene 2, 3 horas o medio día o un día que les ponga la unción de enfermos, y pues no es así. Esos son requisitos necesarios. ¿Qué más nos puede decir, hermano? Por ejemplo, aquí en también dice que sea bautizado, es decir, si una persona a lo mejor no es de esta religión, que sea de otras religiones, pues también se le administra, pero solamente que realmente sea en peligro de muerte, ¿verdad? Porque si no, yo creo que no, si no está bautizado, pues no. Obviamente, por eso nos dice Cristo, vayan y bautícenlos a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desafortunadamente estamos viviendo en una sociedad donde ya muchos papaces no bautizan a sus hijos, no los arriman a los sacramentos de iniciación, a la confirmación, a la primera comunión, que cuando ellos sean grandes, que ellos escojan su religión, esa es su palabra. Y desafortunadamente, ¿verdad? Ni los mismos papás a veces están casados ni bautizados. Qué tristeza, ¿verdad? Negarle a tus hijos las gracias y bendiciones de Dios por ser tan egoísta. Entonces, debemos reflexionar eso mucho como cristianos católicos y compartirlo con los demás. Bien, ¿qué más nos comenta, don Manuel? Nos dice el Manolito, las funciones con que se unge el enfermo son 2, en la frente y en las manos, acompañadas de la única fórmula. Por razones pastorales puede hacerse una sola unción en la frente o en otra parte del cuerpo, según la situación concreta del enfermo. Cuando el rito ordinario de la unción se celebra dentro de la misa, debe tenerse en cuenta lo siguiente. Se dice la misa por los enfermos. Esa es una, y la otra es la celebración de la unción, se hace después de las lecturas y la homilía. El óleo para la unción de los enfermos es normalmente de aceite de oliva. En caso de necesidad se puede usar otro aceite obtenido de alguna planta. La bendición del óleo lo hace el obispo en la misa de crismal del Jueves Santo. Es donde ahí bendice el aceite, ¿verdad? Y ahí se lo reparte a todas las parroquias de toda su diócesis, y es de la manera que en todas las parroquias tienen el aceite, ¿verdad? Para ungir a los enfermos. Dice, si falta esto, el mismo sacerdote que celebra el sacramento lo puede bendecir. Ese es en caso de que una persona pues esté en peligro de muerte, ¿verdad? Así es. Ajá. El obispo, sí, por ser directo, ese sacramento tan grande directo de los apóstoles, el que es el que rige, ¿verdad?
a la iglesia en su diócesis, ¿verdad? A los sacerdotes, pues es el nombrado para hacer la bendición del Santo Crisma, que por lo regular se hace el jueves o miércoles santo, ¿verdad? Y de ahí, pues, bueno, pues se hace esa consagración, se hace y se reparte como decía don Manuel, a los demás sacerdotes para que todos en su parroquia, pues tengan para hacer ese sacramento de la unción. Muy raras veces por ahí que se le acaba a algún sacerdote, bueno, pues lo mismo lo puede bendecir. Pero por lo regular lo bendice el señor obispo de nuestra diócesis. Y en cada diócesis de todo el país, todos los obispos, el jueves o el miércoles santo, hacen la consagración o la bendición de los santos óleos para todo el año. Entonces es importante, por ejemplo, para todos nosotros los católicos, ¿verdad?, que veamos lo que es la Semana Santa, que disfrutemos la Semana Santa en toda su liturgia, en todas sus actividades dentro de la parroquia, ¿sí?, porque no son fiestas festivas. Y también que nosotros confrontemos en que en nuestras familias hay muchos enfermos. Y entonces es una manera, ¿sí?, de apoyar este sacramento, es una manera de pedir por los enfermos, ¿sí?, en un acto de desagravio en Semana Santa. Semana Santa, la misma palabra lo dice, es santa, no de vacaciones, no de alberca, no de alcohol, no de comederas, ¿sí?, sino es una semana santa de reflexión. Entonces, si nosotros tenemos algún enfermo en casa, pariente, conocido, vecino, etcétera, bueno, pues vamos a hacer esta semana, ¿sí?, de gracia para esos enfermos, que también vale. Y el sacerdote, bueno, pues ya les dará su misa o pedirá también por ellos, o los ungirá en cierto momento de la situación que se presente. Entonces, el sacramento de la unción de enfermos, ¿sí?, consiste precisamente en esto, en un encuentro personal con Cristo. Entonces, ahorita que estamos en Semana Santa, eso es lo que se nos pide, que nos reencontremos con nuestro Señor. Que si todo el año no lo hicimos, pues reencuéntrate, ¿verdad? ¿Qué más nos dice don Manuel? No, pues es que, como usted estaba diciendo, hay que tener en cuenta o reconocer la importancia de este sacramento, ¿verdad? Como decía, es un encuentro con el Señor. Y al entenderlo, pues hay que dejar de tenerle miedo. Comentaba usted hace rato, se le llamaba antes extrema unción. Es decir, pues al extremo, pues ya es cuando uno ya estaba ya despidiéndose de aquí, ¿verdad? Pero no hay que perder el miedo. Es un encuentro con el Señor y el sacramento puede ser que lo reciba, puede ser que sí ya sea lo último, pero puede ser que uno se levante, ¿verdad? Es un misterio el poder de Cristo. Uno no sabe, pero Él sí. Entonces, con todos estos requisitos que vimos, estar en gracia, y si no, confesarse, le administran el sacramento, así hace un encuentro con Cristo. Y pues es que dejar uno de decirlo es fácil, ¿verdad? Pero el día que uno está enfermo, ahí es donde a veces reniegan de la enfermedad, o sí, ¿por qué a mí? No, al contrario, decía, hay que tener una conversión primero, para reconocer que a través de este sacramento podemos estar en paz, tranquilos, y pues ahora sí que a lo que Dios diga, ¿verdad? Pero sí, es una forma de encontrarnos con Él. Es importante hacer notar aquí que es mismo Jesús quien instituye el sacramento de la unción de enfermos. Sí. No es el padrecito, no es el señor obispo, no, es Cristo mismo. Los sacramentos son instituidos por Cristo y les da esa fuerza y ese valor, porque son instituidos por Él. Entonces, que mucha gente por ahí, ¿verdad?, dice, es que la iglesia, los padrecitos, ellos son los que hacen y deshacen. No, es palabra de Dios y son instituidos por Cristo.
¿sí? Que no te venga ningún hermanito por ahí que no sabe nada de Sagrada Escritura, ignorante, a decirte que no existen sacramentos. ¿Por qué? Porque están en la Sagrada Escritura y son instituidos por Cristo. Entonces, cada sacramento tiene su valor porque Cristo se lo da. No lo damos nosotros los hombres, ni el señor obispo, ni nada. Es Cristo mismo el que lo da. Entonces, por lo tanto, es importante conocer la importancia de este sacramento de unción de enfermos para poder pedirlo. ¿Por qué? Porque es un sacramento de sanación, ¿verdad? Y muchas veces se nos olvida, es que se va a morir hasta... No, es que te vayas a morir, es de sanación, tanto del corazón, del alma, del espíritu, que estés tú en paz con Dios, pero también, si Dios lo concede, te da la sanación física, para bien. Él sabe a quién, dónde, cuándo y cómo. Él lo sabe todo. Y no debemos de perder esa confianza, no debemos de perder esa fe, ¿sí? Para que nosotros podamos seguir siendo verdaderos cristianos católicos, que tengamos esa fe, esa confianza en pedirle a Dios por nuestras necesidades y por nuestras enfermedades, por nuestras familias, por nuestros enfermos. Entonces es un sacramento hermosísimo y que muchas veces se ha relegado. Ya ni me acordaba que existía ese sacramento. Pues seguramente nunca has tenido ninguna necesidad, ¿verdad? Entonces vamos a valorar este sacramento tan hermoso que Cristo nos da, y pues bueno, ya continuaremos el siguiente programa con alguno de los otros. Nos faltan otros dos, que es el sacramento del orden y del matrimonio. Pero ahí tenemos unos avisos para ustedes. Sí, los estamos invitando al curso de filosofía patrística escolástica, que tiene una duración de 3 horas. El tema es la filosofía de Justino Mártir y San Ambrosio, curso presencial y en línea. Su costo es de 250 pesos. Y este único sábado 20 de abril, de horario de 9 de la mañana a 12 del día. Y único martes 16 de abril, de horario de 5:30 de la tarde a 8:30 de la tarde. Pidan informes al número telefónico 461-151-8331. Lo repito, 461-151-8331. Bien, muy amable. Nos vemos en el siguiente programa. De laico a laico, compartiendo la fe católica.